Hola, buenos días. Yo soy la doctora Claudia Alarcón y vamos a iniciar esta reunión o esta clase con algunos conceptos que son claves en función sexual para posteriormente poder conversar un poco sobre las disfunciones sexuales. Para eso, lo primero que vamos a hacer es conversar sobre algunos conceptos que son claves para posteriormente poder hablar con mayor propiedad sobre la respuesta sexual en sí y sobre la neurobiología de la sexualidad. ¿Qué es lo que es la sexualidad? La sexualidad es una cualidad intrínseca de los seres humanos, hace referencia a la forma de vivir como seres sexuados desde el nacimiento hasta la muerte. Es un aspecto central del ser humano y abarca múltiples aspectos que son el sexo, la identidad de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual. ¿Qué es lo que es el sexo? El sexo hace referencia a las características que son anatómicas y biológicas que vienen determinadas a nivel genético y cromosómico y que nos sirven para distinguir o para definir a las personas como varones o como hembras. ¿Qué es lo que es la función sexual? Expresa todas las actividades que son propias del sexo. La sexología. La sexología es una ciencia que, en palabras simples, estudia el sexo y todo lo referente a la función sexual. Entonces, es una ciencia, es una rama del conocimiento científico que se dedica a estudiar todo lo referente al sexo y todo lo referente a la función sexual. ¿Qué es lo que es el género? El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamiento, actividad y atributos que cada sociedad considera apropiados para hombres y mujeres y que son asignadas según el sexo. ¿Qué son los roles de género? Son las normas sociales y de comportamiento y expectativas que se asignan según el sexo asignado al nacer, en una determinada cultura y en un determinado periodo histórico. ¿Qué es la identidad de género? Es la percepción intrínseca de una persona de ser hombre, ser mujer o una combinación de estos. La identidad de género puede o no corresponder con el sexo que se asignó al nacer. ¿Qué es lo que es la expresión de género? Es como nosotros nos mostramos ante el mundo de acuerdo al género que nosotros sentimos propio, es decir, con respecto a nuestra identidad de género. ¿Qué es lo que es la orientación sexual? Es la capacidad que tiene cada persona de sentir atracción sexual, romántica o afectiva hacia personas de distinto sexo, al suyo, del mismo sexo, de todos los sexos o de ningún sexo. En esta muñequita, el muñequito de jengibre, que expresa claramente y muestra claramente los conceptos que explicamos recién, que todos estos conceptos en el fondo son clave en la salud sexual. ¿Por qué es importante la salud sexual? Porque nosotros los ginecólogos somos los que mayor relación tenemos con esta y somos los encargados de entregar una mejor salud sexual para nuestras pacientes. ¿Qué es lo que es la salud sexual? Es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad y no solamente ausencia de enfermedad. La salud sexual requiere de un enfoque positivo y respetuoso hacia la sexualidad, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras y libres. Para que todas las personas alcancen una salud sexual adecuada, existen los derechos sexuales. Los derechos sexuales son importantes porque son derechos humanos que aseguran que todas las personas tengan la posibilidad de tomar decisiones libres e informadas en cuanto a su vida sexual y de ejercer su sexualidad y reproducción sin ningún tipo de coacción o violencia. Ahora, ya teniendo claro estos conceptos, podemos irnos de lleno a lo que es la respuesta sexual humana y cómo en el fondo fue su estudio. La respuesta sexual designa el conjunto de cambios psicológicos, neurofisiológicos, vasculares y hormonales que acompañan a la realización de los actos sexuales. Hasta antes de 1966 no existían estudios científicos y objetivos que hubiesen, que vieran efectivamente cómo se desarrollaba la respuesta sexual. Fue recién en el año 1966 con Master y Johnson cuando se realizaron estos estudios. Ellos evaluaron actos sexuales de más de 10.000 actos sexuales y evaluaron las fases de la respuesta sexual. Su objetivo era describir de forma científica y objetiva los cambios que ocurrían durante los actos sexuales. Y gracias a estos estudios, ellos pudieron desarrollar el primer modelo de la respuesta sexual humana que todos conocemos, que es el que ustedes ven acá, el modelo lineal de la respuesta sexual humana,
en que por primera vez aparecieron estos términos que ustedes ven acá: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Entonces ellos fueron pioneros en esta área y pudieron identificar cambios específicos que ocurrían en cada etapa. Por lo tanto, se dieron cuenta que habían fases dentro de la respuesta sexual. Y esas son las fases que vamos a estudiar ahora más adelante. Ahora, más adelante, en 1979, Ellen Kaplan introduce por primera vez el concepto de deseo en la respuesta sexual humana. Hasta antes de eso estaba solamente el modelo lineal de Master y Johnson, que no se enfocaba en el deseo. En el deseo no hay cambios físicos que sean medibles, por lo tanto, no hay cómo describirlo en términos físicos. El modelo de Ellen Kaplan también se llamó modelo trifásico de la respuesta sexual humana y consta de 3 etapas: el deseo, la excitación y el orgasmo. En la fase de excitación, Ellen Kaplan mezcló las 2 etapas originales de Master y Johnson, que eran excitación y meseta, las mezcló en una etapa, y finalmente ella eliminó la etapa de resolución y la definió solamente como orgasmo. Más adelante, recién en el año 2005, apareció Bason, que observa las limitaciones de los modelos anteriores y agrega que hay experiencias cualitativas y subjetivas en las mujeres que nos van a llevar a que se desarrolle un acto sexual. Plantea un modelo circular, que es el que ustedes ven aquí, en que la mujer tiene necesidad de intimidad emocional, donde serían más importantes los condicionantes psicológicos para la satisfacción sexual. El ciclo de respuesta entonces sería intimidad, estimulación, excitación y deseo. Pero aquí una salvedad importante: Bason, a través de sus estudios, descubrió que el deseo podía ser un deseo sexual espontáneo, o sea que la mujer primariamente, antes de iniciar una relación sexual, ya tenía el deseo, y también podía tratarse de un deseo sexual reactivo, o sea que ella podía reaccionar en base a los estímulos a un deseo. Esto es muy importante también en terapia sexual, porque sabemos que el deseo sexual se puede reactivar también. Por lo tanto, más adelante también vamos a darnos cuenta que este descubrimiento en base al deseo nos ayuda mucho en terapia sexual. En el modelo de Bason, el desarrollo del acto sexual no es lineal, como ustedes pueden ver acá, es cíclico. Existe un feedback entre aspectos físicos, emocionales y cognitivos. Y como les había dicho anteriormente, puede existir un deseo sexual espontáneo que produce la búsqueda del acto sexual, o más frecuentemente, según lo que ella describe, o sea que la mayoría de las mujeres podrían tener un estado neutral. En este estado neutral, si se dan los estímulos necesarios, se puede llegar a un estado de satisfacción, pero que es una satisfacción que podría ser sexual o no sexual. Este modelo en general lo que nos sirve es para entender que hay muchos más factores que influyen sobre la respuesta sexual, sobre todo femenina, ya que podríamos complementar, por ejemplo, el modelo de Bason con el modelo lineal de Master y Johnson para entender más la parte física, y en el modelo de Bason podemos entender un poco más la parte psicológica que rodea a la respuesta sexual femenina. Pero entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Cuál es el modelo correcto? La verdad es que ningún modelo es correcto. No hay un modelo que nos describa con exactitud la respuesta sexual de todas las personas, y una misma persona a su vez también puede responder a distintos modelos de acuerdo a la etapa del ciclo vital en la que se encuentre, a la etapa de relación de pareja en la que se encuentre. Por lo tanto, no podemos asegurar que un modelo es correcto, pero sí nos vamos a quedar en que el modelo de la respuesta sexual se trata de un modelo cíclico que se ve influenciado por factores emocionales, generalmente por intimidad emocional en la mujer, que tenemos 2 tipos de deseo: un deseo sexual que podría ser espontáneo o drive, y un deseo sexual que podría ser reactivo, pero además nos quedamos con que existen etapas, y que también son etapas que podrían solaparse en la respuesta sexual, y que vamos a hablar ahora acerca de estas etapas que son un poco más delimitadas de la respuesta sexual, pero como les dije, se podrían solapar. Primero partimos por el deseo. ¿Qué es lo que es el deseo? Es la motivación al acto sexual, es el impulso proveniente de la activación del sistema nervioso.
Es una sensación que mueve al individuo a buscar experiencias sexuales o a mostrarse receptivo a ellas. Esta sensación cesa luego de la gratificación sexual. Pero el deseo, que ya se ha estudiado mucho afortunadamente acerca del deseo, tiene tres condicionantes o tres determinantes que son básicos para que se produzcan. Primero, la base neurofisiológica que vamos a ver ahora. Segundo, para que la persona sienta deseo tiene que haber una disposición emocional y cognitiva, y además tienen que haber inductores eficaces del deseo que van a darse tanto por activadores externos, que son los órganos de los sentidos, o por activadores internos, que son los sueños y la fantasía erótica. Por lo tanto, para que se dé el desarrollo del deseo en una persona, tiene que contar con estos tres componentes que son básicos y que nos van a llevar finalmente a esta sensación que mueve al individuo a buscar el acto sexual y su recompensa. ¿Cuáles son las bases neurofisiológicas del deseo? Las bases neurofisiológicas del deseo se encuentran en el sistema límbico, que es el sistema integrador del deseo, donde actúan diversos neurotransmisores y que en el fondo son los que nos van a tener predispuestos o no a responder a estímulos externos o internos sexuales, y además nos van a ayudar a estar predispuestos o no a responder a ellos. ¿Cuáles son los neurotransmisores claves? La dopamina, la melanocortina, la oxitocina, la vasopresina y la norepinefrina. ¿Qué hacen estos neurotransmisores? Coordinan vías en el hipotálamo y en el sistema límbico para procesar y responder a los estímulos sexuales. Quiere decir que si nosotros no tuviéramos estos neurotransmisores, nosotros no podríamos responder a los estímulos, y aunque tuviésemos muy buenos inductores externos e internos del deseo, no podríamos responder. Y también tenemos algunos neurotransmisores que son clásicamente inhibitorios, que son los opioides, la serotonina y los endocannabinoides, que se activan generalmente durante la refractariedad sexual. Los sistemas inhibitorios entonces reducen la capacidad de los sistemas excitatorios de activarse. Por lo tanto, para que tengamos una buena base neurobiológica, para que podamos tener una respuesta a los estímulos externos, tenemos que tener un equilibrio entre estos neurotransmisores que ustedes ven acá. Clásicamente, sabemos que el deseo sexual aumenta si aumentan los niveles de dopamina o disminuyen los de serotonina, o el deseo sexual disminuye si disminuyen los niveles de dopamina, o aumentan los de serotonina, o aumentan los niveles de opioides. Además de los neurotransmisores que vimos, también las hormonas se ven implicadas en el deseo sexual. Así sabemos que los estrógenos, por ejemplo, se asocian positivamente al deseo sexual, que la progesterona se relaciona negativamente con el deseo sexual, que la testosterona se relaciona positivamente con el deseo sexual, y que los andrógenos suprarrenales no tendrían una influencia mayor sobre el deseo sexual. ¿Cuáles otros aspectos neurofisiológicos tenemos? Sabemos que, por ejemplo, las mujeres con prolapso genital tienen menor deseo sexual, que las pacientes con cáncer de mama sufren trastorno en la lubricación en el deseo sexual, que el diagnóstico por virus papiloma humano provoca sentimientos negativos y reduce el deseo sexual en mujeres. Todo esto lo sabemos, y sabemos que se debe a aspectos neurofisiológicos. Es importante que entendamos esta balanza en que, para que tengamos una base neurofisiológica adecuada para responder a estímulos, tenemos que tener un balance entre factores estimuladores e inhibidores de la respuesta sexual. Aquí en la balanza se puede ver, por ejemplo, si el sistema endógeno inhibitorio está activado, vamos a tener menor capacidad de respuesta a los estímulos sexuales. Pero si tenemos un sistema excitatorio activado, vamos a tener mayor capacidad de respuesta a los estímulos sexuales. Y además sabemos que está facilitado por las hormonas sexuales que mencionamos anteriormente. Además sabemos que un sistema serotoninérgico hiperactivo puede disminuir el deseo sexual y retrasar el orgasmo. Entonces, esta es la base neurobiológica que nos va a ayudar a poder responder a los estímulos sexuales o a no responder a ellos. Pero además de la base neurobiológica, debemos tener una disposición emocional y cognitiva para poder
para poder responder a los estímulos sexuales. ¿Cuáles son estas disposiciones emocional y cognitiva? Primero, los mitos e ideas que tenemos sobre la sexualidad y cómo se encuentra la relación de pareja, si existe complicidad, si existe seducción, si existe compromiso, si existe respeto. ¿Qué quiero decir con esto? Que independiente que, por ejemplo, yo tenga un equilibrio neuronal entre mis neurotransmisores excitatorios y mis neurotransmisores inhibitorios, si yo tengo muchos mitos en cuanto a la sexualidad o mi relación de pareja anda pésimo, probablemente no voy a lograr tampoco tener un deseo sexual adecuado. Ahora, también sabemos que existe esta relación entre las relaciones de pareja y el deseo. Sabemos que el deseo sexual femenino disminuye al aumentar la duración de la relación. Sabemos que independientemente de la edad, la satisfacción con la relación, independientemente de la edad, la satisfacción con la relación sexual o la insatisfacción con la relación sexual pueden aumentar. Las parejas con más intimidad en la relación tienen menos posibilidades de mantener el deseo sexual. O sea, hay varios factores que podrían ir contribuyendo a que nuestras bases, nuestra disposición cognitiva y emocional nos ayude a tener más o menos deseo sexual. Y por último, sabemos que para que exista un deseo sexual adecuado debemos tener inductores eficaces del deseo, que son los inductores externos del deseo o inductores internos del deseo. Los inductores externos del deseo son los sentidos que nos van a llevar a excitarnos o a tener un deseo sexual en aumento o no. Y los activadores internos del deseo son los sueños y las fantasías eróticas que son propias de la persona. Entonces, resumiendo, estas serían las bases o los determinantes del deseo. Para que tengamos un deseo sexual normal, deberían estar presentes ellas todas en buenas condiciones. Y más adelante les voy a comentar cómo la disposición emocional y cognitiva también nos puede llevar a producir neuroplasticidad cerebral o a cambiar algunos neurotransmisores del cerebro, a llevarnos a tener una tendencia. Por ejemplo, si yo he tenido una relación mala de pareja toda mi vida, es probable que eso nos lleve a alterar la plasticidad cerebral y nos lleve a una tendencia a tener factores neurotransmisores inhibitorios en demasía y neurotransmisores eh, excitatorios en, 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 en poca cantidad. Es por eso que es importante entender estos conceptos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la fase de excitación, que tiene dos componentes. Un componente subjetivo que motiva a tratar de intensificar la excitación sexual y desarrollar completamente el ciclo de la respuesta sexual, y una excitación objetiva, que son los cambios que ocurren a nivel visual. La excitación objetiva, fisiológica, se debe al significativo aumento de aporte sanguíneo a los órganos genitales debido a vasodilatación. Ese es el concepto, o sea, la excitación se produce por aumento significativo del aporte sanguíneo a los órganos genitales. Esto nos va a llevar ¿a qué? A que se produzca la lubricación vaginal, a que se produzca la tumescencia del clítoris, a que se produzca el estrechamiento del tercio externo de la vagina y la congestión intensa de los labios menores. ¿Cómo se va a producir esto? En general, sabemos que el área genital está inervada por fibras simpáticas y parasimpáticas. Las fibras simpáticas proceden del plexo hipogástrico y su actividad produce vasoconstricción de órganos eréctiles y la vagina, o sea, nos va a producir detumescencia. En cambio, las fibras parasimpáticas, que forman los nervios pélvicos erectores, su actividad va a producir liberación de óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo, que va a producir vasodilatación y lubricación vaginal. Esto viene dado principalmente por el nervio pudendo. Entonces, en este caso de aquí, vemos cómo los estímulos llegan vía parasimpática, se produce aumento de
el AMP cíclico, se produce la relajación muscular, con eso la tumescencia y la lubricación. Eso nos lleva en el fondo a excitación. Ahora, ¿cómo se produce la lubricación? La lubricación se produce mayormente por la vasodilatación neurogénica. Esta vasodilatación hace que la presión hidrostática capilar, que se ve aquí, se produzca un aumento importante de la vasodilatación hidrostática capilar, lo que fuerza una mayor salida de líquido fuera de los capilares, con lo que se excede la capacidad de reabsorción del epitelio, por lo tanto se produce la salida de líquido hacia el exterior, y eso vendría siendo la lubricación. Ahora, ¿por qué se produce todo esto? Por la reacción parasimpática que ocurrió a nivel genital y también a nivel cerebral, que vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que es el orgasmo? El orgasmo es una sensación transitoria de placer intenso, creando un estado de alteración de conciencia en algunas ocasiones, pero más que nada lo que tenemos que entender es que es un reflejo. El orgasmo es un reflejo genital que está regido por centros neurales espinales y consiste en una serie de contracciones reflejas de los músculos isquiocavernosos y bulbo esponjoso, que hacen que se produzcan contracciones tónicas de la plataforma orgásmica. Lo más importante del concepto de orgasmo es que tenemos que entender que es un reflejo. Si entendemos que es un reflejo, vamos a entender posteriormente cómo se producen las alteraciones a nivel del orgasmo. Por lo tanto, es importante que tengamos claro que es un reflejo, y es un reflejo que se produce a nivel de la musculatura pélvica. A nivel de la musculatura pélvica, principalmente de los músculos pubococcígeo y bulbo esponjoso. A nivel extragenital podemos ver algunos cambios en el orgasmo, como espasmo muscular en el abdomen, se produce jadeo, vocalización que puede ser variable, aumento de la secreción de oxitocina, aumento de la secreción de prolactina, y podría ser algún estado de alteración del estado de conciencia. Pero, sigo recalcando esto, el orgasmo es un reflejo motor que se produce a nivel de la musculatura de los músculos de la plataforma orgásmica, de los músculos pubococcígeo y bulbo esponjoso. Finalmente, la resolución es la disminución lenta de la congestión pélvica y se podría retornar a la fase orgásmica o entrar en un periodo refractario. Todos los órganos genitales que se habían vasodilatado, todo vuelve al estado de normalidad. Ahora, ¿cómo integramos todo esto? ¿Cómo entendemos todo esto? La conducta sexual humana entonces depende de un mecanismo neurológico en la que está implicado el cerebro y la médula espinal. La génesis de la conducta sexual, o sea, cómo se origina todo esto, inicia con la llegada de señales sensoriales que son estimulantes al área preóptica medial, en el hipotálamo, que luego estimula también al mismo tiempo el núcleo accumbens, que es donde se genera la gratificación y la apetencia. De modo que la persona, al sentir estímulo sexual, sienta la suficiente motivación o deseo para iniciar el objetivo buscado. Eso se produce al mismo tiempo que se envían señales al área prefrontal cerebral que activan las neuronas dopaminérgicas. Además, al mismo tiempo, el núcleo paraventricular del hipotálamo, que está aquí en el sistema límbico, envía señales también a la médula espinal y luego los órganos genitales para producir la respuesta sexual. Aquí, en una diapositiva un poco más sencilla, podemos ver cómo el sistema sexual central estaría dado por el sistema límbico, donde están todos estos neurotransmisores de los que conversamos, que se tienen que mantener en un equilibrio para producir el deseo sexual y para que éste se pueda manifestar. Y estos mismos neurotransmisores actúan como mensajeros a través de la médula espinal para producir finalmente los cambios que nosotros vimos anteriormente, como la excitación, la lubricación y finalmente el reflejo orgásmico.
Con esto en el fondo me despido de la clase de función sexual, diciéndoles que finalmente el órgano principal sexual es el cerebro, particularmente el sistema límbico, que es el que desencadena toda la gama de sensaciones que, que después van a actuar para que se produzca la respuesta sexual objetiva que todos conocemos. Bueno, después vamos a seguir entonces con la clase de disfunción sexual.